Agradecemos al Señor por su presencia fiel. Él ha prometido que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Orémosle a Él, al Señor. Querido Señor y Padre también, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos tu enorme amor, tu enorme poder, tu enorme gracia, Señor. Gracias porque nos has reunido en ti por medio de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. En ese nombre, Señor, estamos reunidos, estamos satisfechos, estamos completos. Y en ti, Señor, somos victoriosos por tu preciosa gracia suficiente. Te pedimos, Señor, que permanezcas en nuestros espíritus, ayudándonos, conduciéndonos, edificando nuestro hombre interior, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, fortaleciéndonos en ti con alegría y con paz, aunque también nos hagas hombres de guerra, para tu gloria, Señor. Guárdanos en ti, toda nuestra confianza y suficiencia eres tú, Señor. Que podamos leer en tu presencia, Señor, tu palabra y que tú nos llames la atención a lo que nos quiere decir de ella, con ella. Y que podamos, Señor, ser cautivados por ti para permanecer contigo para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, entonces con la ayuda del Señor estaremos dando continuidad a las lecturas que comenzamos anoche, también en otros lugares con otros hermanos, pero hoy nos tocó aquí. ¿Amén? Entonces vamos a abrir la Biblia también en las palabras del Señor Jesús, según el evangelista Mateo. Vamos allá al Evangelio del Señor según Mateo. Al capítulo 24 vamos esta vez. Ayer nos detuvimos un poco en el capítulo 13 y también en algo de Pablo, ¿verdad? Y hoy necesitamos retornar a las palabras del Señor. Les digo de antemano que este capítulo 24 de Mateo, junto con el 25, pertenecen a un discurso que dio el Señor Jesús en base a unas preguntas de sus discípulos, 2 días antes de la Pascua, 2 días antes de morir. Le preguntaron sus discípulos algunas cosas que Él les respondió. Y entonces hay el testimonio de varios hermanos de los apóstoles y de la iglesia primitiva que están aquí en el Evangelio, que registraron cada uno desde su ángulo, porque el Señor le gusta que lo veamos desde varios ángulos. Por eso no solamente tenemos el testimonio de Mateo, tenemos también el de Pedro que nos cuenta Marcos, porque Marcos escribió lo que oía de Pedro. Entonces tenemos el ángulo de Mateo, el de Marcos, que era el intérprete de Pedro. Tenemos también el de Lucas, que él no fue un testigo ocular, como si lo fueron Pedro y Mateo, pero Lucas lo investigó todo cuidadosamente. Incluso también hay algo de Juan. O sea que este discurso, que aconteció 2 días antes de morir, cuando le mostraba los discípulos a él los edificios aquellos del templo que había hecho Herodes, y Jesús les dijo que no quedaría de aquello piedra sobre piedra.
Y entonces a raíz de eso ellos le hicieron algunas preguntas, porque ellos también tenían algunas ideas. Y acerca de lo que él había dicho y de lo que ellos habían oído en su vida, ellos le preguntaron y él respondió. Y esa respuesta está registrada por varios evangelistas. Solo que hay algunos que se acuerdan unos detalles que otros no se acuerdan. Entonces necesitamos oír los varios testimonios para completar la visión. Hay cosas que solamente las dice Marcos, cosas que solamente las dice Lucas, cosas que las dicen dos, cosas que las dicen los tres y cosas que las dicen los cuatro evangelistas. Pero todas esas cosas acontecieron al tiempo y cada uno tuvo la libertad de contar las cosas como las recordó conforme el Espíritu se lo dio y conforme la función de cada uno, porque por eso el Señor quiere que todos tengan la libertad de expresar lo que recuerdan, y gracias a Dios que no todos recuerdan lo mismo. Hay cosas que concuerdan todos, cosas que unos olvidaron y que otros contaron, y eso es mucho mejor que sea así, porque es la prueba de que son varios testimonios los que estuvieron presentes en aquella ocasión. Entonces, aunque vamos a seguir la lectura de Mateo donde consideremos necesario, vamos a recordar los otros para completar. Amén. Este discurso que está aquí en Mateos 24 y 25 también está en Marcos 13 y también está en Lucas 21, y hay algunas cosas también que Juan recuerda de lo que él habló cuando salían del templo y bajaban hacia el Monte de los Olivos. Ese discurso ha sido llamado en la historia de la iglesia como pequeño apocalipsis sinóptico, porque lo que después en el apocalipsis del fin de la Biblia que registró Juan escribió 22 capítulos. En cambio, aquí vemos que está recogido en 2 capítulos de Mateo, o en uno, las cosas que después Jesús habló en Apocalipsis, y por eso se le llama un pequeño apocalipsis, porque trata de las mismas cosas. Y se le llama sinóptico porque aparece en los evangelios sinópticos principalmente. Entonces hoy vamos a hacer el seguimiento de este pequeño apocalipsis sinóptico, este discurso del Señor Jesús, pero vamos a seguirlo en Mateo principalmente, pero acuérdense de que hay otros testigos que lo enriquecen. Amén, lo enriquecen. Entonces, comencemos a leer juntos el capítulo 24 de Mateo. Póngale atención a la Biblia con sus ojos físicos y también de su corazón, y a la vez póngale atención al Señor. El Señor está con nosotros y Él mora en nosotros. El Espíritu Santo nos puede llamar la atención a algo que quizá usted lo va a ver de una mejor manera. No se va a poder tocar todo, sino lo que el Señor nos vaya concediendo, pero el Espíritu está también con usted. Amén. Estamos leyendo como iglesia. Amén. Atentos al Señor para que la palabra nos pueda conducir, y si estamos torcidos nos puede enderezar, y si estamos correctos nos pueda confirmar. En fin, somos de Él. Amén. No estamos en base a nuestra justicia propia, ni el que está hablando aquí pretende ser infalible, ni el mejor, ni el primero, uno más como todos, porque esa es la realidad. Gracias a Dios que seamos, aunque sea una uñita del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Con tal que sea de Cristo, no importa si es solo un pedacito de uña, pero que sea del Señor. Bueno, comenzamos la lectura desde el verso 1 para tener un contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. En primer lugar, quiero llamarles la atención a este detalle. Los que se acercaron fueron sus discípulos. ¿Por qué lo subrayo desde ahora? Porque los que van a preguntar son los discípulos.
a quienes les va a responder es a los discípulos. Por eso llamo la atención a eso, porque a veces nosotros, basados en algún prejuicio, tomamos una tijerita y comenzamos a recordar, bueno, esto no es para mí, esto es para los judíos. Y esto, bueno, esto debe ser para los impíos, pero no para mí. Y así. Entonces nos queda el Nuevo Testamento todo recortado. Entonces vamos a ver quiénes preguntan y a quiénes les habla. A ver si es a los judíos o a los cristianos. Amén. Amén. Y estando él, bueno, dice que los discípulos le mostraron los edificios del templo, ya estaban hablando del templo. Y entonces, respondiendo, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, ya salieron del templo, bajaron por el arroyo de Cedrón, ahí fue que Jesús les iba hablando también de la vid y los pámpanos y todo que dice Juan en esa bajada. Y llegaron allá y cruzaron el arroyo de Cedrón, llegaron a Getsemaní, que queda al pie del monte de los olivos. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, que queda al oriente frente a Jerusalén, otra vez, los discípulos, inclusive Marcos nos dice cuáles eran esos discípulos, Mateo no dijo quiénes, pero Marcos dice que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. O sea, la nata, la crema innata de la iglesia, los 4 primeros discípulos del Señor. Esos fueron los que preguntaron, lo dice Marcos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, o sea, háblanos a nosotros, y aparte. Todavía está diciendo que es una cosa de la iglesia. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso que habló del templo, y después le dicen otras más preguntas. ¿Y qué señal? Y aquí Mateo habla en singular de una principal, aunque otros también le preguntaron en plural, ¿no? Si compara los testimonios, ahí la pregunta de alguno en plural y de otro en singular. Entonces dice, ¿y qué señal habrá de tu parusía? La pregunta es parusía, se usa la palabra parusía, venida. Quiero llamarles también la atención a eso. La pregunta era por la parusía, porque a veces la venida del Señor ha sido dividida en 2 partes. Como ayer recordábamos, algunas veces dicen que va a haber una venida secreta como ladrón en la noche, que la gente no se va a dar cuenta y se van a desaparecer algunas personas, los niños y a lo mejor algunos pilotos que eran cristianos que van en avión, el avión se va a quedar sin piloto y va a seguir con el automático hasta no sabemos cuándo. Aquí la pregunta no es por una de esas venidas, porque aquí Jesús no está haciendo esa diferencia y lo vamos a ver. Por eso le llamo la atención que la pregunta era por la parusía. Tu venida, la parusía. Vamos a ver cómo esa palabra parusía, que algunos solamente la relacionan con una venida secreta y dejan la palabra epifanía para la otra supuesta segunda venida manifiesta. Ya ayer veíamos en Tesalonicenses que hay la epifanía de la parusía, están mezcladas en un mismo versículo. Eso lo vimos ayer. Amén. Entonces llamo la atención a eso para que veamos con qué relaciona Jesús la palabra parusía y con qué se relaciona la venida como ladrón y esas cosas. Porque a veces
tenemos la idea que la venida como ladrón es de una cierta manera y luego la venida gloriosa es otra, de otra manera, y de pronto nos topamos con algunas frases de Jesús donde parece que Jesús confunde las cosas. No es Él el que confunde, lo que confundimos somos nosotros. Amén. Pues, Señor, pero aquí ¿cómo estás usando? Parece que está hablando de la gloriosa en el contexto de la secreta. ¿Cuál secreta? Jesús no habló de venida secreta, de hora secreta, no de venida secreta. No hay que confundir la hora con la venida. La hora es secreta, la venida no es secreta. Mire que lo de secreto se refiere a la hora, no se refiere a la venida. Entonces, le preguntan por la parucía y qué señal habrá de su parucía o venida y del fin del siglo. Esta palabra siglo no se refiere a lo que nosotros aquí en castellano decimos el siglo de 100 años. Aquí se refiere a la era, al eón, a toda aquella era, entre la primera y la segunda venida de Cristo. No es siglo en el sentido de 100 años, century, no. Es eón, aión, o era. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y justamente en el contexto de su venida es donde Jesús usa la palabra engaño. Como ayer recordábamos, leyendo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que también Pablo, que recordaba las palabras de Jesús, cuando habla de respecto de la venida del Señor, también dice que nadie nos engañe. O sea que acerca del asunto escatológico hay muchos engaños. Y por eso nos dice que tenemos que mantener el modo de pensar que ellos recibieron al principio. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, fíjese, personas que van a venir pretendiendo ser el Señor Jesús, pretendiendo ser el cumplimiento de la segunda venida de Cristo sin serlo. ¿Ve? O sea que va a haber engaño en ese sentido. Y a muchos engañarán. Qué terrible. Si los pequeños falsos cristos han engañado a tantos, imagínense el anticristo grande, porque hay muchos más chiquititos. Recuerda que San Juan dice, habéis oído que el anticristo viene, hacia ahora ya han salido muchos anticristos, o sea, hay muchos anticristos que no son el anticristo final, pero que también están con el mismo espíritu de anticristo. Todos diciendo cosas. Y ahora vamos a darnos cuenta que, como mencionábamos ayer, que ustedes aquí en Chile entienden ese lenguaje porque aquí hay terremotos y volcanes y todo. Aquí Jesús comienza a clasificar los acontecimientos en alerta amarilla, en alerta naranja y en alerta roja. Ustedes aquí en Chile entienden, ¿verdad? A veces hay un terremoto y puede ser que haya también tsunami, pero a veces es apenas una fumarola de un volcán, no es tan grave, es alerta naranja. Cuando ya la cosa se está poniendo un poco más calientica, pero no calientota, sino calientita, entonces alerta naranja, de amarilla pasa a naranja, pero cuando ya la cosa es inminentísima, ahora es alerta roja. Y como le preguntaron por señales, entonces él empezó a hablar primero la alerta amarilla. O sea, el diablo quiere engañarnos y no, ya es roja. Y el Señor dice, mentira, es apenas amarilla. Pero a veces es roja y la gente dice, no, es amarilla. Entonces el Señor empieza a mostrarnos la alerta amarilla. Miren,
Y oiréis de guerras, estamos en el verso 6 del 24 de Mateo, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa alerta amarilla, ¿se da cuenta? No se conturben, esto tiene que suceder antes, pero todavía no es el fin. Esos que están diciendo que ellos ya son el Cristo y que esta guerrita ya es el Armagedón y cosas así exageradas, eso también es mentira. El diablo, si no nos engaña por la izquierda, nos quiere engañar por la derecha. ¿Se da cuenta? Él quiere que lo que no es parezca que es y lo que es parezca que no es. Entonces por eso él fue clasificando las alertas para no ser engañados, porque el diablo es mentiroso y nos quiere engañar, y alrededor de estos asuntos escatológicos hay mucho engaño. Entonces necesitamos seguir atentamente la instrucción del Señor. Amén. Y tener en cuenta todos los ángulos y no hacer eso de la tijerita, porque así vamos a recortar versículos aislados y luego los ponemos por allá en un punto fuera del lugar. Desde el principio quisiera que pudiéramos seguir el contexto, el hilo del discurso del Señor, para que no peguemos los versículos en cualquier lugar, sino que los dejemos ahí en su lugar. Por eso hay que leer todo el discurso para ver el contexto. Y especialmente quiero llamarles la atención, ahora que sigamos leyendo, a las palabras de contexto. Las palabras de hilación, las palabras de continuidad, las palabras de tiempo, entonces, antes, después. Vamos a ponerle atención a eso. El contexto del discurso. Vamos a seguir el discurso, porque si vamos por allá, buscamos un versículo, lo recortamos del contexto y lo ponemos donde queremos o quisiéramos, entonces vamos a cambiar la fórmula. Y si tú tienes un remedio que es con una fórmula y la cambias, se te vuelve un veneno. Así que no hay que cambiar la fórmula. Amén. Hay que dejarla en su punto y en su medida. Entonces vamos a procurar ponerle atención a eso. Porque ahora ya va a pasar del amarillo al naranja. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, estos terremotos en diferentes lugares son terremotos localizados. Son de tipo telúrico, o sea, problema de las placas tectónicas que a veces se acomodan o reacomodan. Entonces puede suceder aquí en esta falla o en aquella falla de allá. Hay otros terremotos que también habla la Biblia que son de tipo magnético, como el del sexto sello y de la séptima taza, que no son solo telúricos, sino del cambio de los polos magnéticos que mueven todo el planeta, o sea, no solo un lugar acá, otro allá, sino todos los lugares, el planeta. Pero esos son más adelanticos. Primero empiezan los de 3 grados, van subiendo a 5 grados, ahora ya es normal llegar a 7.8 y a 8 y de pronto se va a voltear el planeta entero. Ahí es más serio, no estamos estudiando eso ahora, pero aprovechamos para hacer la propaganda de esos terremoticos grandes que vienen después de estos más chiquitos. Y entonces dice, y todo esto será principio de dolores. Primero no era, y ahora no son todos los dolores, es apenas el principio. Si usted compara, por ejemplo, en una lista pone las 7 trompetas, de la 1 a la 7, y luego pone las 7 tazas o copas de la ira de la 1 a la 7, y empieza a comparar esas dos listas, se va a dar cuenta
de que las trompetas son apenas un tercio. Es la introducción de un tercio. En cambio, las copas son los 2/3 que faltaban. Con las copas se consuma la ira. Con las trompetas apenas se introduce un tercio. Mire las trompetas y va a ver cuántas veces aparece la palabra tercio. Un tercio de los árboles, un tercio de las aguas, de los ríos, un tercio del mar, un tercio de las naves, un tercio de la luz del sol, un tercio de la luz de la luna, un tercio de las estrellas. En la lista de las trompetas aparece la expresión un tercio. En las copas no es ningún tercio, los otros 2/3 que faltaban. Así que va a encontrar que casi habla de la misma cosa, pero intensificada. O sea, la taza es como quien dice, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas. ¿Sí? Aquí también en Chile hay ese dicho, ¿verdad? Entonces no es solo colombiano. Aquí también. Bueno. Entonces dice, todo esto, o sea, eso de los terremotos, pestes, hambres, será principio de dolores. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de... entonces no es solo los judíos, ¿no? Son los cristianos, por causa del nombre, no por ser Israel, sino por ser la iglesia. Os atribularán, os aborrecerán por causa del nombre del Señor. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos. ¿Y a quién le está hablando? Os matarán, os aborrecerán. A la iglesia, a los discípulos. ¿Y no lo hicieron? Y lo siguen haciendo, y en este mismo momento lo están haciendo todavía peor. Ponga atención a las noticias, lea las páginas donde habla de las persecuciones a los santos, y ese círculo se va cerrando cada vez más. Es bueno saber lo que está pasando, porque a veces pensamos que como aquí todavía podemos hablar y predicar, pensamos que es igual en todas partes, y no es así. Hay hermanos nuestros en Nigeria que los reúnen así, todos en pie, les echan combustible y los queman vivos hasta que quedan calcinados. Está sucediendo ya estas cosas. Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea que el ambiente se va a volver bien desagradable. Si ya lo ha sido, imagínese cómo será de aquí a poquitito. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, note, a veces vemos maldad y ya pensamos que tenemos derecho a cerrar el corazón, y no tenemos derecho. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará más. Note el contexto. Cuando el diablo quiere dañar nuestros corazones, el Señor quiere que lo preservemos. El que persevere, mire el contexto de la palabra, de la perseverancia o de la paciencia. Aquí es cuando aparece esa palabra. La palabra en el idioma griego, hipomené, con H, hipo como hipopótamo o hipodérmica, sumisión, paciencia, constancia, perseverancia. Son 4 traducciones de una sola palabra, hipomené. Esta es la palabra de la perseverancia a la que él se refiere cuando le habla
a Filadelfia. Y aparece también en el contexto de Apocalipsis 13, en pleno capítulo de la bestia y la otra bestia. Ahí habla de esta palabra. Y en el capítulo 14, cuando habla en el tercer ángel, que está diciendo que cuidadito con dejarse marcar, ahí habla de esta palabra. Esos son los contextos. Y aquí aparece, como se dice, la primera mención clave de lo que el Señor dice: has guardado mi palabra de la perseverancia, o la palabra de mi paciencia. Esas traducciones que ustedes recuerdan. Esta es esa palabra. Y por favor miren qué contexto está esa palabra. El que perseverare hasta el fin. Entonces tenemos que poner mucha atención cuál es el fin, porque la palabra de la perseverancia es hasta el fin. Y el fin no es antes de la tribulación, sino después. La palabra de la perseverancia es hasta el fin, no hasta la mitad. Siempre tenemos que ver, porque la pregunta es por el fin. Y el amor debe perseverar hasta el fin. Y esa es la palabra de la perseverancia. Si usted, para mantener el amor al Señor y a los hermanos y a la pobre humanidad, quiere negarse a sí mismo y morir a sí mismo, entonces el Señor puede decir que hijo, ven a descansar un poco antes que empiecen esos alborotos últimos allá. Pero no digo el arrebatamiento, puede ser decapitado. Sale más rápido, llega más rápido. Es que a veces pensamos que la única manera de ir a descansar es subiendo en las nubes. Él no menciona eso. Él menciona es que seremos guardados de la hora, pero la palabra arrebatamiento no aparece ahí escrita. Y en otros versículos dice cómo nos hará descansar. Por eso no estoy bromeando cuando dijo que a veces puede ser dejando la cabeza. Y después les voy a contar unas noticias, porque las guillotinas ya están por ahí. Todavía no les cuento esa noticia, porque primero es la Biblia y después las noticias. ¿Amén? Bueno, entonces dice así, versículo 14, y, porque ya mencionó el fin, porque la pregunta era por el fin, y él venía diciendo, aún no es el fin, ahora ya es el principio, pero ahora ya va llegando al fin, ya va a pasar de la alerta naranja a la alerta roja. Ese es el fin, la roja. Aún no es el fin, entonces es amarilla. Pero ya es principio, pero no es fin, entonces es naranja. Pero cuando llega el fin, ese ya es la alerta roja, porque la pregunta era por el fin. ¿Amén? ¿Cuándo será el fin del siglo? Entonces dice acá, y cuando habló el que perseverare hasta el fin. Note, la perseverancia es hasta el fin. O sea, hasta que te maten y pases a descansar, o hasta que el Señor venga. Ese es el fin. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, o sea, etnias, no en naciones como Chile, como Colombia, sino etnias como los mapuches, como los araucanos, como los guajivos, como los emberá, y podemos colocar un montón de nombres de tribus. A eso se refiere, no a países. La palabra que aquí se traduce en naciones es etnias. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Andamos por aquí por Santiago, pero hay que ir por allá hasta el fin del mundo.
Note que lo que Jesús llama este evangelio del reino, Él dice este, o sea que lo que Él está predicando aquí en este discurso, o sea, en este pequeño apocalipsis sinóptico, Él lo llama evangelio del reino. ¿Se da cuenta? Y eso que todavía no hemos leído todo, pero esto que Él está diciendo es lo que Jesús llama este evangelio del reino, incluyendo todas estas persecuciones, incluyendo lo que va a hablar a continuación, porque dice, por tanto, esa es palabra de ligación, de contexto. Entonces, no vamos a dejarle esto a los judíos. Y ahora que dicen, no, eso es para los judíos, para los 144,000, que prediquen ellos. Esto no es para los judíos, dice para las naciones, todas, para todas las etnias. Hay que predicarles a todas las etnias este evangelio del reino, o sea, este discurso de Jesús. Porque a veces predicamos solo el capítulo de la gracia, porque el evangelio del reino es también el de Dios, el de Cristo, el de la gracia y el del reino. Porque en el evangelio aparecen todos esos aspectos. Pero Jesús en este contexto habló del aspecto del reino que a lo largo de la historia ha sido tan olvidado, y solo nos acordamos del aspecto del evangelio de la gracia de Dios, pero el evangelio de la gracia tiene también la otra cara de la moneda, que es el evangelio del reino, porque la gracia no es para liberarnos de las obligaciones del reino, sino para capacitarnos para cumplir la palabra de Dios acerca del reino. Entonces dice, será predicado este, o sea, todo este discurso, evangelio del reino, a todas las etnias para testimonio. A veces predicamos y no creen, pero como dice el Señor, al menos sabrán que hubo profeta en Israel. Para testimonio, por lo menos. Ojalá se salven y maduren y crezcan. Pero si no, no podrán decir yo no sabía. No podrán decir yo no sabía. Y entonces, porque ¿cuál era la pregunta? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin? Entonces vendrá el fin, o sea, ese ya la alerta roja, cuando ya el evangelio del reino haya llegado por todas partes, así no lo hayan creído, pero que se les haya dicho, entonces vendrá el fin. Por tanto, entonces note, subrayo, llamo la atención, por tanto. O sea que aquí no cambió el discurso, aquí no cambió el auditorio, no podemos decir, bueno, hasta aquí era la iglesia, ya lo próximo es para los judíos. No, hermano. Por tanto quiere decir continuidad de discurso y continuidad de auditorio. Y el auditorio eran los apóstoles, la crema innata de la iglesia, los primeros apóstoles. Y Dios dijo que todo lo que Él les había enseñado a ellos, ellos tenían que enseñarlo a todas las naciones, a todas las etnias. Por favor, hermano, si a usted no le gustan los indios, que dicen, espero que le empiecen a gustar, porque ellos no son animales, como discutían los teólogos de la época de Colón, ¿no? Que vinieron y encontraron a los que ellos pensaban que eran indios de la India y eran aborígenes de aquí. Pensaban, pero ¿será que estos tienen alma? Parece que no. De los negros no discutían, estaban seguros que no tenían alma, pero de los indios, ¿será que tienen? ¿Será que no tienen? Porque los españoles pensaban que solo ellos tenían alma y de los indios no estaban seguros. Y de los negros estaban seguros que no tenían alma. Y sí tienen, igualítica. ¿Ve? Entonces aquí dice eso, ¿no? Este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces, note entonces, ese es tiempo, amén, vendrá el fin.
Por tanto, continuidad, discurso y auditorio, es el mismo, la iglesia. Por tanto que cuando veáis, así que la iglesia iba a ver la abominación desoladora, sí. Claro, los que se murieron la verán desde el cielo, pero los que estemos aquí en la tierra nos toca verla desde aquí. Cuando veáis, o sea que los discípulos, los que estén en el tiempo del fin, les va a tocar ver la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia. Esa, la imagen de la bestia es la abominación desoladora, porque se le va a adorar al dragón y a la bestia a través de la imagen de la bestia. Cuando veáis en el lugar santo, o sea que el templo va a ser restaurado. ¿Sabe qué, hermano? Ya está prefabricado. Solo falta ponerlo en su lugar. Y ya están llegando a un acuerdo. Por allá en Bruselas, con el jefe de la Unión Europea, ya están conversando los teólogos, judíos, los musulmanes, cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, también masones, están ya discutiendo este asunto de levantar el templo para todas las naciones, y ahora hasta los propios teólogos musulmanes, algunos millonarios, están diciendo, no, pero es que Mahoma no está en contra del templo. Nosotros también vamos a colaborar, incluso con dinero, para levantar el templo de oración de todas las naciones. Y Rockefeller también quiere ayudar. Los Illuminati también. Los masones también, ellos hablan mucho del templo. Y están muchos interesados. Y ahora, el año pasado, en la Asamblea 66 de las Naciones Unidas, el presidente de Europa estableció como top priority, o sea, primerísima prioridad, este asunto del acuerdo entre judíos y musulmanes para que se pueda levantar el tercer templo. Ya los políticos israelitas tienen como bandera el tercer templo ahora. Buses en Jerusalén salen diciendo el tercer templo ahora. Ya inclusive sacaron del instituto del templo, ya sacaron la menorá grandota de oro guardada en una urna y ya la pusieron cerca de Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos. Yo estuve en el 2011 allá y lo vi. El candelabro, la menorá es el candelabro. Ya lo tienen ahí cerca a la vista, afuera, la gente lo puede ver. O sea que estamos llegando y llegando. Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo, o sea que el templo tiene que ser restaurado, ya está la maqueta, una maqueta grandísima. La gente que llega lo mire y es una cosa inmensa. Entonces dice aquí, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea que el Señor apeló a Daniel. Nos pidió leer a Daniel y leerlo hasta entenderlo, porque a veces uno lee, no entiende. Hay que leerlo y entenderlo. Ahí ya vemos que Jesús tenía una bibliología y una hermenéutica de la mente de Cristo acerca de Daniel, porque a veces te pones a leer comentarios de Daniel que son modernistas, pero no piensan como Jesús pensaba y enseñaba acerca de Daniel. Cuando Jesús dice lo que dijo el profeta Daniel, quiere decir que eso lo dijo Daniel, porque ahora están queriendo confundirnos los modernistas acerca de Daniel, diciendo, no, eso de Daniel, eso lo escribieron fue por allá los macabeos, porque ¿cómo va a decir profecías tan exactas? No, eso fue que contaban la historia como si fuera profecía, así ya lo decía Porfirio,
Y ya lo refutaron la iglesia primitiva, Tertuliano, Apolinar de la Odisea, todos sí, ya refutaron a Porfirio. Pero los modernistas que no creen en la Biblia le siguen a Porfirio. Pero Jesús tenía una bibliología distinta a la de los modernistas. Jesús era conservador, dice que era Daniel, y dice que las profecías eran para el futuro también, no solo para el pasado, porque algunos quieren, bueno, esto era por allá en el tiempo de los macabeos, y eso ya pasó, ya no se meta con eso. Pero Jesús dice que lo leamos y lo entendamos porque sí tiene que ver con el futuro, con la señal de su venida y del fin del siglo. Así que pongamos mucha atención a todas las noticias que tienen que ver con el templo, con la restauración del templo, de los sacrificios. ¿Saben qué, hermanos? Dice Oseas que por muchos años estarían sin sacrificios, sin terafines, sin sacerdote, pero ahora ya la Pascua comenzó a ser sacrificada en Jerusalén. En el 2008, el primer mes del 2008, que es el mes de Aviv Nisan, lo que nosotros llamamos Semana Santa, ese es el año nuevo bíblico y cósmico. Ahí empezaron ya a restaurar el sacrificio de la Pascua, porque la Pascua no precisaba ni templo, ni altar, ni sacerdocio. Fue el primer sacrificio que el Señor mandó a Israel hacer allá para salir de Egipto. Todavía no se había instituido el sacerdocio de Aarón, porque eso fue en el desierto y después del Sinaí. Pero cuando estaban en Egipto fue que sacrificaron la Pascua. ¿Quién? El pueblo, las familias. No necesitaba sacerdote, ni altar, ni templo. Y ese fue el que ya fue restaurado. Se celebró en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013. Ya van 6 celebraciones de la Pascua en Jerusalén. Pero todavía no es el sacrificio continuo. Y el altar ya está hecho. Inclusive usted puede ver en internet cuando están haciendo el altar. Y con piedras no agarradas, con martillos, y van y lo van haciendo, y con brea y con piedra ya lo tienen listo el altar. Para los otros sacrificios que son antes del templo, porque cuando tú lees Esdras, dice que se edificó primero el altar y luego se pusieron los cimientos del templo. O sea, comienza con la Pascua, después con los otros, que son para dedicar después el templo, y después ya es el templo mismo en el lugar santo, solo que en vez de adorar a Dios, van a adorar al dragón y a la bestia por medio de la imagen de la bestia, lo cual es la abominación desoladora. Esa es la última señal. Porque ya llegó hablando del fin. Por tanto, cuando llegó el fin, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y que habla el profeta Daniel, el que lee entienda. Y aquí Mateo dice unas cosas, pero no dijo otras cosas. Pero Lucas, en este contexto, dijo las otras cosas y las puso aquí. Entonces ahí se muestra lo que pasaría con el templo primero antes de la dispersión de los judíos. Luego, eso ya lo dice Lucas, y la dispersión por todas las naciones hasta que volvieran otra vez hacia el final, y ya fueron dispersos y ya volvieron, y ya se están empezando a convertir los judíos. Ya solo en São Paulo, Brasil, más de 600 judíos ortodoxos ya se convirtieron a Cristo, solo en São Paulo. São Paulo, Brasil. Entonces aquí en este pedazo es donde hay que añadirle la parte de Lucas 21. Aquí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¡Ay, Señor! Usted puede decir, bueno, pero yo estoy en Chile. Ok, gracias a Dios. Si aquí no hay los problemas que hay en Israel,
entonces puede quedarse mientras tanto en su casa. Pero si empieza a suceder aquí lo que sucede en Israel, ustedes saben lo que quiere decir un principio de analogía. La Biblia muestra el principio de analogía. ¿Qué es una analogía? Que cuando Dios trata una coyuntura especial, el tratamiento de Dios es válido cuando una coyuntura parecida se dé en otro lugar. Por ejemplo, el Señor le habla a las 7 iglesias. Esa es una coyuntura especial que hubo en aquella época de Éfeso. El Señor le habló a aquel Éfeso antiguo, a aquella Esmirna antigua y a aquellas hasta la Odisea. Pero el Espíritu Santo dice al final, oiga, mientras usted ve que Dios está tratando con Éfeso, el Espíritu Santo dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que cuando Jesús le habla a Éfeso, el Espíritu le habla a todas las iglesias. Ese es el principio de analogía. Cuando está tratando con Esmirna, el Señor, el que estuvo muerto y vivió, el Espíritu Santo le está hablando no solo a Esmirna, sino a través del caso de Esmirna está aplicando el principio. Se da cuenta de analogía. Una situación análoga tiene un tratamiento y un consejo análogo. Aquí habla de Judea, los que están en Judea. ¿Qué dice el Señor? Si los persiguen en una ciudad, váyanse para otra. Así que es bueno conocer a los hermanos de todas las ciudades, ¿verdad? Algunas veces vienen a pasar vacaciones acá y a veces vamos a pasar vacaciones, entre comillas, vacaciones de persecución allá. Principio de analogía. Oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Aquí está tratando con Esmirna, pero es válido en cualquier lugar que pase lo que pasó en Esmirna, el consejo es válido. Aquí le está hablando a los de Judea. Claro que por allá en Tuvalu no tienen montes y ya el mar se está tragando la isla. ¿Cómo van a ir a los montes? Pero bueno, lo más parecido que puedan, hagan. Uno pensaríais, pero ¿no te estás metiendo en algo complicado? Hermano, ¿no es la Biblia que dice esto a los de Judea? ¿Y no es la Biblia la que nos enseña el principio de analogía? Tenemos que aprender a hacer, porque dice, como fue en tal día, así va a ser en estos días. Como fue allá, así va a ser acá. ¿Por qué existe un cumplimiento tipológico, por ejemplo, de Antíoco Epifanes, figura del anticristo en el tiempo de Grecia, la bestia que era, pero no es la que es, todavía va a subir del abismo, pero ya era, no es y será, porque Dios restaura lo que pasó, lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. O sea que por medio de lo que fue vas a conocer cómo ha de ser. Ese es un cumplimiento tipológico para aprender cómo actuar en una situación análoga final. La del anticristo, la de la gran tribulación, ya fue tipificada en ocasiones anteriores para enseñarnos cómo será al final, solo que al final será peor, peor. Y si ya en lo que no era sino la tipología, había que saberse mover con prudencia. Tenemos que empezar a ser prudentes desde ahora, hermanos. No es sino que usted lea uno que otro libro de Richard Bumbron, de cualquier hermano que haya vivido situaciones de persecución en su país, o sea, por los comunistas, o por los nazis, o por el Islam, o cualquier otro. Y se da cuenta que a veces una frase descuidada significa un papá preso 30 años en la cárcel con su esposa y sus hijos sin ayuda en la calle. A veces ni diga el nombre del hermano. Hola hermano, punto. Hola fulano. No le diga ni hermano ni le diga el nombre propio. Porque ¿saben qué? A veces, perdónenme que sea tan exagerado, pero no me lo estoy inventando.
hasta los taxis tienen oído, no solo los pajaritos por ahí. ¿Y quién se lo contó? Un pajarito. Una vez íbamos a alquilar con unos hermanos un carro, porque nos costaba barato para ir a recorrer, visitar las iglesias. Gracias a Dios que el que alquilaba el carro no era todavía hermano, pero era hermano carnal de una hermana en Cristo, y él ya estaba simpatizando y nos dijo, ¿saben qué? Todo lo que conversen en el carro queda grabado. ¿Por qué le digo estas cosas así? Porque es que si usted no se va entrenando desde ahora a ser prudente, no siempre salga por el mismo lado, ni a la misma hora, otro día sale por otro lugar, no tiene que estar diciendo a todo el mundo para dónde va. No se lleve el celular para todas partes, porque aunque lo apague, graba. Tienes que desarmarlo, sacarle las pilas y el chip, y si lo puede poner cerca de una lavadora que esté funcionando, ahí puede ser que no grabe. Pero hasta apagado graba. ¿Sabe qué le ha pasado a algunos hermanos? Que no voy a decir el nombre, pero no me lo estoy inventando. Estaban en una reunión hablando algunas cosas serias y de pronto llamaron por celular. Y no pasó una vez, pasó 3 veces que yo sepa, personas que yo conozco, que no es de segunda mano, de tercera mano, no es una mitología, son hechos. Y no sé otros casos, pero sé de 3, creo que en 2 o 3 testigos es suficiente. Llamaron por teléfono en plena reunión. Cuando contestó, no le hablaron, le pusieron la grabación de lo que estaban hablando. Les hicieron oír lo que estaban conversando en privado, como para que sepan, miren, sabemos lo que están hablando. ¿Por qué digo esto? Porque hay que aprender a ser prudente. Vuélvase a leer el Evangelio de Marcos, especialmente Marcos, y subraye esas frases donde el Señor era tan prudente que les encargaba rigurosamente que no dijeran dónde estaba, para que el diablo no vaya a estorbar. En boca cerrada no entran moscas. Y ahora hay moscas que son microdrones. ¿Saben lo que es un dron? Un dron es un avión sin piloto que utilizan para hacer seguimientos. Pero hay algunos que son como abejitas, como mosquitos, y que son espías. No son de verdad animalitos, son aparatos. No me estoy inventando esto, les estoy diciendo lo que existe. Hay que aprender a ser prudentes para que nuestros hermanos vivan y sus familias todavía tengan un poquito más de tiempo a su marido, a su esposo, o a sus papás. Persecución, cada vez peor. La otra eran tribulaciones, pero la que viene es la gran tribulación. Entonces dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Así que el Señor enseñó huir, no entregar a los otros, sino huir. No se ponga a tratar de rescatar la capa, porque ya con esos 5 minutos lo agarran preso. Puede parecer exagerado lo que estoy hablando. No es exagerado, hermano. No es exagerado. El que esté en la azotea no vuelva atrás a recoger la capa. Si está en el campo, mejor quédese en el campo. No vuelva a la ciudad. Por lo menos allá en el campo puede sembrar unas lechugas, comer huevos de unos pollitos, unas gallinitas. Puede tener unos frutales, porque no va a poder comprar en el supermercado cuando sea la marca de la bestia. Y ¿saben una cosa, hermanos?
ya en algunos países ya está prohibido el dinero. Ya está prohibido. Dinamarca está prohibido. En estos días Suecia también lo prohibió, ya no hay más dinero de moneda. En Italia solamente hasta 50 euros. Más arriba todo tiene que ser transacción electrónica, que va para el chip que ya están poniendo en la mano derecha. Ya hay gente en Estados Unidos que se quedó sin trabajo por no ponerse el chip en la mano derecha. Ya hay alumnos que se quedaron sin estudio porque no se pusieron el chip en la mano derecha. Y ya están circulando tanques y ejército con armamento pesado por las calles sin suceder nada. La ley marcial ya está lista. Y ahora empiezan a hacer problemas por ahí de en Boston que ponen una bomba en una maratón. ¿Será que realmente fueron unos bandidos o será que están queriendo apresurar circunstancias para adelantar la aplicación de la ley marcial? No estoy loco. Estoy contando noticias que yo no me inventé. El mundo está loco. Eso está pasando. Esa locura está sucediendo de verdad en el mundo, no son inventos de mi cabeza. Quizá usted no sepa, pero está sabiéndolo ya, esto está sucediendo. Entonces, la palabra huir, dice Jesús aquí a continuación: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Como decir, corra por su vida, corre, Niki, corre. ¿Usted ha orado para que el día de la huida no sea en invierno? Porque tal que le toque dormir en la cordillera bajo unos cuantos grados bajo cero. Pero Jesús dijo que oremos para que la huida no sea en invierno, o en un día especial, en un día sagrado, donde las puertas están cerradas y hay situaciones diferentes. Pero le pregunto, ¿alguna vez usted oró por eso? Le digo que empiece a orar. Amén, porque Jesús dijo que oremos por eso. Y nunca habíamos orado, pensamos que todo va a ser igual como ahora. Hermano, ya el mar se está comiendo el piso. No siempre va a ser como ahora. Y va a cambiar su modo de vida. No va a ser como ahora. Tiene que irse acostumbrando a no necesitar tanta cosa que le hace sentir que usted tiene que tener la propaganda. La propaganda le crea necesidades que usted no tiene de verdad. Hay que empezar a aprender a vivir con lo que realmente sea necesario. Un hermano decía, mire, cuando vaya al supermercado, eso le pasó a un hermano. Me dijo, hermano, miré todas las cosas y no necesitaba nada de eso. Salió sin comprar nada. Bueno, mientras pueda comprar con papelitos, pero cuando toque con la marca de la bestia, ¿se da cuenta? Y entonces dice la Biblia, mira la hormiga, oh perezoso, que en el verano prepara su comida para el invierno. Entonces hay que aprender a tener algunas reservitas por ahí, que no sea en el banco. En el banco le van a dar hasta cierto punto papeles, después no va a poder sacar lo que quiere. ¿No vio lo que pasó ahora en Chipre? Que la gente pensaba que no le iban a tocar su dinero en el banco, y la Unión Europea prometió que los fondos no los van a tocar, los de los ahorradores. Pero resulta que sí los tocaron. Y cuando la gente empezó a sacar su dinero del banco,
Le cerraron el banco otra vez, el corralito que ya habían hecho allá en Argentina, Duhalde, o Color de Melo en Brasil. Ahora lo acaban de hacer en Chipre. Inmediatamente le cerraron también los bancos allá en España, y las bolsas hasta de Sudamérica cayeron por el corralito de Chipre. Porque la gente pensaba que tenía dinero, pero no lo podía usar como quería. No lo podía sacar. Entonces no confíe, no ponga sus huevos en una sola canasta que esté en las manos de un pícaro. Crea más en la economía física, real, que en el sistema. Aprenda lo más que pueda a sobrevivir fuera del sistema que fue diseñado para acorralarte como a una vaca. ¿Sabe cómo hacen con las vacas? Las vacas están en un campo grande, tranquilas. Y ahí vienen los vaqueros, y uno las van metiendo así de a poquito, se les va cerrando el círculo y ya todas apiñuscadas hasta que las meten en el camión y las marcan. Y también a nosotros nos quieren marcar como el ganado, porque para los de arriba, no todos, claro, somos ganado. Pongan atención, no se ponga a esperar a última hora, pídale dirección a Dios y que Él lo guíe y que Él sea su guía, porque cada uno no sabemos qué le va a tocar, así que el Señor nos tiene que guiar a cada uno qué hacer. Ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. Ay, Jesús se puso a hablar cosas con los pies en la tierra, aunque Él es el Señor de los cielos. Da instrucciones muy puntuales, ¿verdad? O ni en día de reposo sea ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, o sea que los escogidos estarían en ese tipo de días, aquellos días serán acortados. O sea, eso va a pasar rápido, gloria a Dios. Es rápido que va a pasar, pero los escogidos estarán ahí. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la parusía. Ahí la palabra es parusía del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, porque las águilas se alimentan de ese cuerpo, y así también el Señor es el alimento nuestro. Nosotros nos reunimos alrededor de Él para comer su carne y beber su sangre. Tenemos que estar en Cristo, ese es nuestro lugar de unidad, de encuentro. Entonces mire todo lo que habló ya Jesús, ya habló del fin, habló del anticristo, habló de la abominación desoladora, eso implica el anticristo, porque esa es la imagen de la bestia que es el anticristo. Y ahora dice así, e inmediatamente, note esa E, o sea que continuó el discurso
Y continúa el auditorio. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ¿antes o después? Después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días? Pues lo que estamos leyendo. Desde el 14 ya mencionó la abominación desoladora y el lugar santo. ¿Será que no es ya la grande tribulación esos versículos desde el 14? Claro, porque la abominación desoladora, dice Daniel, es colocada a la mitad de la última semana, las 70 de la profecía de Daniel. Cuando quita el continuo sacrificio, pone la abominación desoladora y ese desolador viene con abominaciones, ¿no lo dice Daniel 9? El último septenario de los 70. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso está resumiendo las copas y las tazas en pocas palabras, por eso se llama pequeño apocalipsis sinóptico. Eso es. ¿Cuándo es que se va a oscurecer? En la cuarta taza, en la quinta taza, en la sexta taza, en la séptima taza. Y él está diciendo que es después de la tribulación, porque las tazas se derraman al final de la tribulación, porque las trompetas la introducen, las tazas son las copas que la consuman, la ira. Después de la tribulación pasará esto. Entonces, note la palabra entonces, no antes, sino entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, como dice en Zacarías, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, no es una venida secreta, es una venida visible, pero la hora es secreta. ¿Ve? Entonces dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y ponga atención a esto, juntarán a sus escogidos, ¿de dónde? De los cuatro vientos, de un extremo ¿de qué? ¿Dónde está la mayoría de los escogidos? En el tercer cielo, en el paraíso. ¿Qué es lo que dice Tesalonicenses? Él dice que no nos entristezcamos como los incrédulos que no tienen esperanza, porque el Señor dice, traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él. ¿Ve? ¿Y dónde están los escogidos? Están en el tercer cielo, que es el paraíso, como explica Pablo en 2 Corintios 12, que intercambia una cosa por la otra. Entonces tiene que recoger los que están en un extremo del cielo del otro, que son los que están descansando en Cristo. Ellos tienen que venir después de la tribulación de aquellos días, tienen que venir a tomar sus cuerpos, y los que estén vivos una vez que hayan resucitado, porque no precederemos de ninguna manera a los que duermen. Ellos resucitarán primero. ¿De dónde vienen? De un extremo al otro del cielo. Solo Marcos se acordó que también algunos quedaban en la tierra. Entonces Marcos dice, y de la tierra. Un extremo también de la tierra. Pero Mateo solo se acordó del cielo. Porque la minoría es los que quedaremos o quedarán en la tierra. La mayoría ya están desde hace 21 siglos descansando en el paraíso. Pero tienen que venir a tomar cuerpos. Entonces son recogidos porque Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, como dice 1 Tesalonicenses 4, y vendrán a resucitar, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro,
Algunos estarán, no estaremos, no sabemos quién, qué o qué. Y seremos transformados para recibir al Señor en el aire ahora con cuerpo. Y esto es a la final trompeta. Os digo un misterio, dice Pablo en 1 Corintios 15. Hermano, léalo con sus ojos, por favor, porque usted va a necesitar recordarse este versículo muchas veces, para no decir distinto a lo que está escrito en la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 52. Perdón. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, casi todos, pero no todos. Por eso fue que Marcos dijo que también desde un extremo de la tierra. Pero Mateo solo dijo del cielo, porque la mayoría ya está en el cielo. Exacto. Entonces dice, no todos dormiremos. Ahora, por favor, los que tienen como yo la Reina Valera, ese espacio en blanco no es porque haya un punto, sino una coma. Olvídese de ese espacio en blanco. No todos dormiremos, pero escuche, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en caso de estar vivos. Entonces, por favor, vuelve y lea. No todos dormiremos. O sea, la mayoría, 21 siglos de hermanos ya durmieron, ¿verdad? Pero hay una minoría que no van a estar muertos cuando venga el Señor. Por eso dice, no todos, pero todos seremos transformados. O sea, los muertos resucitan y los que estén vivos son vestidos de inmortalidad y de gloria. Pero ¿en cuántos momentos, hermanos? En un momento. Todos en un momento. Y ese momento no es largo, no. Es en un abrir y cerrar de ojos ese momento. Todos en un momento. Algunos dicen que son 2 momentos. Y algunos que son 3. Y otros 4. Y otros 5. Y ya van algunos que dicen que son 7 momentos. Yo no quiero mencionar nombres, pero puedo decir nombres propios. Pero para no parecer que me estoy burlando, rebajando a nadie, no voy a decirlo, pero puede ser que cuando usted lea algunos libros se van a encontrar con algunos que dicen que son 7 momentos. Como si todos los versículos que hablan del arrebatamiento, cada uno fuera un arrebatamiento diferente. Pero aquí dice, os digo un misterio. Ya había dicho que él iba a declarar el evangelio en el cual hay que creer y perseverar. Así empieza el capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15. Y ahora dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué dice final? Porque hay otras anteriores. Y no diga que no son las mismas, porque ¿qué es la final trompeta? La séptima. ¿Qué dice la séptima trompeta? Mire, vamos a Apocalipsis y lea la séptima trompeta para que vea que trata de lo mismo y que sí es la misma final trompeta, la séptima. Capítulo 11 de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, que es la séptima trompeta de los 7 ángeles. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban
sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Así dicen los manuscritos más antiguos. Algunos tardíos que no se dieron cuenta que ella estaba hablando y que ya había venido, dijeron: ha de venir, ya había venido. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pues ¿cómo es que va a venir si ya tomó el poder y ha reinado? Si se airaron las naciones, se ve Armagedón, tu ira ha venido, las 7 tazas, ¿y qué más ha venido en esa 7ª trompeta? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, el mismo tiempo, para pequeños y para grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Y cuándo es que es el galardón? Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces esa es la venida del Señor y esa es la 7ª trompeta. O sea que sí es la final, porque es el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Quién va a resucitar para la primera y quién se queda para después del milenio? Entonces sí es la misma trompeta. ¿Ve? Entonces volvemos allá y dice el 52. Todos seremos transformados en un momento. 1 Corintios 15, 52. En un momento, por favor. Algunos dicen: no, pero es que yo me voy antes. ¿Pero en qué momento? No hay más momentos para irse. Hay solo un momento. Cuando dice Jesús, Pablo, pero de parte de Jesús, ahí en 1 Corintios, ahí estamos en 1 Corintios, pero regrese por favor al versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque habla así, porque él habla de un orden de la resurrección. Y aquí dice que las primicias es Cristo. ¿Y sabe qué? Colosenses 2 dice que todas las 7 fiestas son sombra de Cristo. La fiesta de la Pascua es la muerte de Cristo, pero la fiesta de las primicias es la resurrección de Cristo. Las primeras primicias es el propio Cristo. Y aquí pongan atención en el verso 23, acuérdese que no va a contradecir lo que dijo en el 20. En el 20 dijo que las primicias de los resucitados es el propio Cristo. Y acá esta traducción, y escuche lo que digo, esta traducción, no el griego. El griego dice aparkenton Christou. Aparken quiere decir primicias, y es la primera palabra en el verso 22, en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden, o sea, la vivificación, la resurrección tiene un orden. Y dice esta traducción: Cristo coma las primicias, punto y coma. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces note el debido orden de la resurrección. Aquí dice Cristo las primicias, y algunos dicen: bueno, Cristo es uno y las primicias son otros. Eso no es correcto. Vaya al griego. Dice así: aparken ton Christou. ¿Qué quiere decir eso? Las primicias, Cristo. No que las primicias son unos y van a resucitar antes de Cristo. Si Cristo es el primogénito entre los muertos que resucita para nunca más morir. Lo que dice el texto del verso 23 es lo mismo del 20. El 20 dice que Cristo es las primicias. Y el 23 dice las primicias, Cristo. Punto y coma. No tiene coma el griego.
Y no pone primero Cristo, dice aparquenton Cristo. Las primicias es Cristo. Como lo dice el 20, lo dice el 23. El 20 dice que Cristo es las primicias. Colosenses dice que todas esas fiestas son figura de Cristo, sombra de Cristo. Cristo es las primicias, o sea, el primero que resucita es Cristo. Y después, los que son de Cristo, si no las primicias, si fuera otro grupo, parece que no era de Cristo. No, las primicias es Cristo. Y después, los que son de Cristo en su venida, o sea, en su parusía. Y luego, el reino, o sea, después del milenio, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque después del milenio van a resucitar los otros muertos, porque los muertos en Cristo resucitan primero, Apocalipsis 20, y los otros muertos no vuelven a resucitar sino después del reino. Entonces el orden es el primero en resucitar, las primicias es Cristo. Y después los segundos en resucitar son los que son de Cristo, vivos o muertos. Si está vivo es transformado. Pero escucha, hermanos, la Biblia dice, de ningún modo precederemos a los que duermen. O sea, los muertos en Cristo resucitan primero. Algunos dicen que van a ser arrebatados antes de la resurrección de los muertos. Y cuando dice de ningún modo precederemos a los que duermen. Y si Pablo no es un vencedor, y él dice que él mismo no va a resucitar, sino después que resuciten los muertos primero, y la primera resurrección, la primera, protos, anastasis, primera en tiempo y en calidad, protos, anastasis, porque anastasia es lo que quiere decir resurrección, doña Anastasia es doña resurrección. Dice que la primera resurrección incluye a los decapitados por el nombre de Jesús, decapitados por la palabra de Dios, decapitados porque no aceptaron a la bestia, ni la marca de la bestia, ni ser marcados en su mano y en su frente. Esos son la primera resurrección. Y si la primera incluye a los vencedores de la bestia, y no precederemos a los que duermen, ¿cómo vamos a decir que va a haber un arrebatamiento antes de la resurrección? Si no precederemos a los que duermen, y la primera incluye a los vencedores del anticristo y la marca de la bestia. ¿Se da cuenta, hermanos? De ningún modo precederemos a los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que murieron y los que estén vivos en un momento, no en varios momentos, unos antes, otros después, no, todos en un momento. Y ese momento no es un momento largo para meter semanas, años, no, en un abrir y cerrar de ojos, le dice el Espíritu Santo a Pablo. Pablo, ya dijiste en un momento, pero yo sé cómo algunos van a querer explicar que ese momento dura 7 años. Nada, ese momento es en un abrir y cerrar de ojos. Y es a la final trompeta. Note cómo el Espíritu Santo no nos dejó salida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, si algunos quedan vivos, juntamente con ellos seremos transformados y arrebatados, como dicen Tesalonicenses. No sé si se acuerdan esos versículos que para ganar tiempo solo los voy recordando para no hacérselos leer, pero usted se los acuerda y vuelve y medítelos. Y por favor, déjelo así como están. Amén. Bueno. Entonces, ahora tenemos que volver allá a Mateo. ¿Dónde están los relojes, por favor? ¿No hay? Bueno, no es culpa mía. Entonces, seguimos leyendo. Note, en el 29 decía, e inmediatamente después
Mateo 24, 29, después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles aquellos? Los que viene hablando, que ya incluían incluso la abominación desoladora. Recuerda el 14. El sol se oscurecerá y ya llegamos a los ángeles, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, y también de la tierra, dice Marcos. Gracias a Dios que no se olvidó del último remanentico. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y la higuera se refiere a Israel. Y ahora el Señor está hablando, y si lo comparas con el testimonio de Marcos y de Lucas, dice, cuando veáis la higuera y los demás árboles. O sea que la iglesia también vería la higuera. Aquí Mateo solo se acordó de una frase, pero las otras frases se acordaron Pedro y registró Marcos, y averiguó Lucas y registró Lucas. Cuando veáis la higuera, sabéis que el verano está cerca. O sea que veríamos a la higuera florecer. Aquí esta parte no la dijo así Mateo, porque Jesús seguramente habló muchas frases, y Mateo se acordó de unas, y Pedro se acordó de las otras, y las registró Marcos, y Lucas averiguó muy bien y también se acordó. Inclusive lo de los demás árboles, solo Lucas se acordó. Porque los demás no hablan de los demás árboles, solo hablan de la higuera. Pero Lucas también se acordó que habló de otros árboles que también florecen. Y ahora muchas naciones quieren volver a florecer, y hasta Cataluña y Barcelona, ¿no? Capital de Cataluña, el País Vasco, y quién sabe cuántas cosas, Kosovo, etcétera. Y ya están floreciendo muchos países. Chile está muy bien. Está muy bien. ¿Será otro arbolito por ahí? Colombia también. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? ¿A quién le está hablando? A los discípulos, a la iglesia. Cuando veáis todas estas cosas, o sea que la iglesia vería la restauración de Israel, la restauración del templo y la inauguración del templo, y después la sentada del anticristo en el templo y la puesta de la abominación desoladora, la imagen de la bestia, para que el dragón y la bestia sean adoradas en la imagen. Cuando veáis, o sea, la iglesia del fin vería, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta, o sea, esa del fin, esa generación que vea la abominación desoladora en el lugar santo. Si me permiten, después de terminar, quiero leerles una carta. Si me olvido, me acuerdan. Aquí está. Aquí la tengo. Esta. No me dejen que me olvide. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces note que esa venida, que es con ángeles de poder, con gloria, es llamada por Jesús como secreta la hora. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿De qué venía hablando? De esta venida después de la tribulación. Esa después de la tribulación. Esa después de la abominación desoladora. Después de la tribulación. Dice, del día y la hora de esa, ¿ve? Nadie sabe. Eso es lo que es secreto. El día y la hora. Pero dice cuando veáis. ¿Ve? Entonces dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. Uy, aquí hay tantas implicaciones que necesitaríamos un retiro solo para esta frase.
como en los días de Noé. Especialmente el asunto de los nefilim, pero ahí no voy a hablar más. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la parucía, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, palabra de tiempo, mire la hora del arrebatamiento, mire la hora. Acuérdese que ya pasamos por el 29. Después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y luego habla de esta venida de Él, con trompetas y ángeles y todo. Nadie sabe el día ni la hora, pero seguro van a verlo, todo ojo lo verá. Entonces, no te dé la palabra entonces, no agarre este versículo, no lo recorte y no lo ponga antes de entonces, déjelo ahí entonces. ¿Recuerda? Ese es el lugar del arrebatamiento, cuando Él viene, la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos, no dice dos hermanos, no son dos hermanos, son dos. No le ponga hermanos, porque puede ser que uno sea hermano, el que se va, y el que se queda no es hermano, porque los que son de Cristo se van todos al mismo tiempo. Así que no le agregue la palabra hermano y hermana, déjelo ahí, dos. Dos hombres, dice el otro evangelista. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el arrebatamiento entonces, cuando viene el Señor Jesús después de la tribulación de aquellos días. Ese es el entonces. No separe este versículo del contexto, déjelo en su lugar. Y dice, dos mujeres, no dice dos hermanas, una es hermana, por eso se va, y la otra no, por eso se queda. Porque todos los que son de Cristo se van en la misma hora y momento. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una cantando seguramente gloria a Dios y la otra maldiciendo que le tocó moler. Las dos muelen igual, pero el corazón es distinto. ¿Ve? Entonces, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Ese es el arrebatamiento. Los que son tomados, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Ve? Ese tomarnos hacia Él es el arrebatamiento. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, o sea que la venida como ladrón es después de la tribulación de aquellos días, no antes. ¿Se da cuenta? Si usted sigue todo el discurso en orden, ¿se da cuenta? Entonces dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, o sea, el siervo puede ser bueno o malo, ¿se da cuenta? No dice si otro siervo, no, si aquel siervo ahora se vuelve malo, no es otro. Un siervo puede ser bueno o malo, depende. ¿Ve?
Si dijere ese malo en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Hermano, no podemos ser duros unos con otros, golpearnos entre nosotros. Porque lo que le hacemos a un hermano, le hacemos al Señor, sea bueno o malo. Tenemos que tratar a cada uno de nuestros hermanos como si es el Señor el que está recibiendo eso. ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste, ya sea lo bueno o lo malo. Lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Entonces dice, y comenzaré a una comedia a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. O sea que en la venida del Señor algunos siervos van a ser castigados duramente. Y esta traducción, castigado duramente, no es una traducción exacta. La traducción usa la palabra dicotomía, o sea, lo cortará por el medio. Porque es una persona que es del Señor, espera estar arriba, pero le va a tocar pasar por abajo un tiempo, entonces va a quedar entre arriba y abajo y arriba, como una esquizofrenia. Eso es la verdadera palabra, no es eso, lo castigará duramente, eso es una generalización. Dice, lo partirá por la mitad, por el medio. Dicotomía, dos partes, así como dípsico, dice Santiago, dos almas, o el alma es sin vida. Porque los que son de abajo son de abajo, y los que son de arriba son de arriba. Pero si el siervo que era de arriba se porta mal, imagínense, con un pie en un lado y otro en el otro. Con el alma es cindida o cortada en dos. Eso es lo que dice el texto original. Y pondrá su parte con los hipócritas, porque los hipócritas aquí es con una cosa y por aquí es con otra, ¿se da cuenta? No es íntegro, no tiene la misma cara por dentro y por fuera, sino una por acá y otra por acá. Entonces así va a estar allá dividido, porque es de arriba pero se porta como de abajo, pero está abajo pero no del todo, porque de todas maneras es de arriba, es siervo. Entonces será bien incómodo. Aquí no dice que es para siempre. Gracias a Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, ya por causa de la hora voy a parar acá, pero me acordé de la cartita. ¿Me toleran esta cartita? Les voy a decir qué es. Hay varios hermanos en Cristo que nosotros visitamos, gracias hermano. Y entonces, en la ciudad de Arapiraca, que es la segunda ciudad del estado de Alagoas, en el nordeste del Brasil, ese estado Alagoas parece que fuera como una paloma, así el mapa del estado, cuando ustedes lo ven en el nordeste, parece que tiene la forma de paloma. Y en el centro, en el corazón de la paloma, está una ciudad que es la segunda, la capital está en el litoral, y la segunda ciudad es Arapiraca, está en el corazón del estado de Alagoas. Allá está la iglesia en Alagoas. Somos hermanos que conocemos, son muy amados hermanos. La iglesia tiene 2 ancianos, y la esposa de uno de los ancianos, una hermana santa, una hermana seria que nosotros conocemos. El Señor le dio un sueño, y los hermanos lo analizaron, y los ancianos nos lo enviaron a algunos de los compañeros que vamos allá a cooperar con ellos juntos. Entonces yo leí el sueño, y en el sueño se le pide a ella que lo haga saber a los hermanos. Entonces yo quiero cooperar, no voy a poner el sueño al nivel de la Escritura, pero la Escritura dice que los siervos y las siervas tendrían sueños. Entonces lo que voy a hacer es someterlo a vuestra consideración. Yo ya lo consideré y ya tengo mi propia opinión, usted tenga la suya, si ustedes quieren lo leo, si algunos prefieren no oírlo,
Tienen 5 segundos para salir y después volver. 1, 2, 3, 4 y medio. Y 2/3. 4.99 y 5. Entonces, lo voy a leer. Lo considero como un permiso. Es porque me parece que justamente con lo que hemos leído de la Biblia, este sueño es muy interesante. Entonces ella lo escribió en portugués y mi hija lo tradujo al español, una de mis hijas. Entonces voy a leerlo. Amén. Voy a leerlo despacio, pongan mucha atención, invoque al Señor, esté atento analizando. Amén. Todo esto es para hacer, dice que hay que probar las cosas, probarlas, examinarlas y retener lo que es bueno. Y lo que no, desechar. Amén. Eso es lo normal. Entonces, sueño de la hermana Maísa, de Arapiraca, Brasil, 25 de octubre del 2012. Soñé que estaba en un bosque orando de rodillas. Yo lloraba y pedía en oración ver a Jesús. Pedía incansablemente, varias y varias veces, ver a Jesús. Entonces el lugar en el que estaba empezó a iluminarse y yo percibía que la claridad venía desde detrás de mí. La luz era tan fuerte que yo cerraba mis ojos. Volteé y vi un ángel. Sabía que era un ángel porque él tenía enormes alas, sus vestidos resplandecían. Lo reconocí. Era el ángel mensajero Gabriel, el mismo que apareció en mi sueño anterior. Dios le había dado ya otro sueño antes a la hermana con Gabriel. El ángel me preguntó: Maísa, ¿llamas a Jesucristo? En ese momento pensé, yo llamé a Jesucristo, ¿por qué no vino Él? ¿Por qué envió un ángel? Entonces respondí, sí, yo quería verlo. Entonces el ángel dijo, Jesús es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él es el Verbo de Dios. En su boca no hay mentira, ni engaño. Él es antes de todas las cosas. Él es amor y no odio. Él es tu Padre, no el terrestre, sino el celestial. Él te ve y se inclina de su lugar cuando ve un hijo o una hija orando. Él es alegría y no tristeza. Él es Dios. Yo pregunté, ¿y por qué no se me apareció? Yo lo estaba llamando. El ángel me respondió, Él vive en ti. Él quiere que tú lo sientas dentro de ti. Él me envió para decirte buenas nuevas. Continuó, yo te quiero mostrar algo. Cierra tus ojos. Yo cerré mis ojos. Él me tomó de la mano y sentí que estaba flotando, siendo llevada hacia otro lugar. El ángel dijo, ahora puedes abrir tus ojos. Abrí mis ojos y me di cuenta de que ya no estaba en el bosque.
Estaba en un lugar claro, todo blanco, enorme, como si fuera una amplitud. Luego, al frente mío, pasaban algunas escenas. Fijé mis ojos y vi pasar mi propia vida como una película. Yo sola, luego con algunos de mis hermanos, después unos hermanos con otros hermanos. Yo veía que estábamos reunidos, también veía que estábamos en conversaciones distraídas y en juegos y charlas que no agradan al Señor. Las imágenes se acercaban y cambiaban a medida que las miraba. Entonces pregunté un poco confusa y asustada, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está mostrando mi vida y la de los hermanos? ¿Por qué me lo muestra a mí? Él respondió, Maísa, tengo que decirte algo. El Señor va a juzgar tus obras y las de tus hermanos. Y entonces comenzó a citar partes de las Escrituras. Jesús dice en sus Escrituras que va a juzgar según las obras de cada uno. Si las obras son como oro, plata y piedras preciosas, o si son como madera, heno y hojarasca. Él va a pasar todas tus obras y las obras de tus hermanos por el fuego. Si las obras se quemaren, son de madera, heno y paja. Y si no se quemaren, sino que permanecieren, son de oro, plata y piedras preciosas. Sean diligentes con sus obras. El Señor está volviendo. El Señor está apresurando su venida. Yo pregunté, ¿cómo sabré que Jesús vendrá? Él respondió, vean las señales, las guerras, el tiempo y las estaciones. El anticristo ya está ahí. Solo falta que reine. Muchos caerán en sus trampas y obras. Muchos pensarán que Él es Jesucristo. Tengan cuidado, porque el diablo es astuto. Él hará de todo para derribar a los cristianos, sus familias y amigos. Por eso sean diligentes con la palabra de Dios. Estén orando y ayunando. El diablo hará de todo para quitarles todo lo que ustedes creen. Estén juntos, unidos en un solo cuerpo. Porque si ustedes permanecen unidos, todo eso será difícil para el diablo. Será difícil para él engañarlos. Perseveren. Avisa a tus hermanos que se preparen. Acontecerán cosas extraordinarias en el mundo. Estén atentos, estén juntos, ayuden a los cansados, a los oprimidos, a aquellos que no tienen más esperanza, ayuden a los nuevos en la fe. Él alertaba mucho diciendo, avisa a tus hermanos. Después el ángel me llevó de vuelta al lugar en donde yo estaba, en el bosque, y me dijo, Jesús te ama y ama a tus hermanos. Él nunca los abandonará. Él pondrá ángeles a favor de ustedes. Él les ayudará en sus caminos. Él nunca dejará a ninguno de ustedes.
Aprovechen que todavía tienen la palabra, porque llegará un tiempo en que la palabra os será quitada. Perseveren. Ni tú ni tus hermanos deben jugar a ser discípulos de Jesús. Esta ya no es la hora ni el tiempo. Cuidado, pues el Señor vendrá. Prioricen las cosas del reino. Anímense, porque no pasará de esta generación. No se va a demorar. Jesús está apresurando su venida. Avisa a los hermanos. Y entonces desperté. Entonces, hermanos, examinémoslo. Amén. Bendito el Señor, hermanos. Les agradezco. Gracias.